Bienvenidos al curso básico de Administración Financiera. Como introducción tenemos el planteamiento de una idea de negocio que puede sonar muy atractiva cuando la describes, pero si a la hora de hacer los cálculos numéricos esta no resulta ser tan atractiva, es mejor cambiar de idea o modificarla. Una de las principales razones de fracaso de los emprendedores es que se quedan sin liquidez para seguir operando el negocio. Imagínate el caso en que ya tienes tu negocio operando y estás logrando vender tu producto o servicio y el potencial del negocio es muy alentador, pero debes cerrar la operación porque no tuviste dinero para pagar a tus empleados. En este curso te explicaremos cómo enfrentar todo este tipo de circunstancias. Las grandes ideas e innovaciones requieren de una inversión inicial, por pequeña o grande que sea, y es probable que se cuente o no con los recursos. Para ambas opciones es necesario que cuentes con información financiera, para ti o para externos. De ahí los diferentes usuarios financieros. Los usuarios de la información financiera se dividen en internos y externos. Los internos son parte de la empresa, por ejemplo, administradores y accionistas no administradores. Los externos no fungen dentro de la empresa, por ejemplo, inversionistas, banqueros, proveedores, hacienda o gobierno. Algo que debes identificar de tu empresa desde un principio es el tipo de industria en la que se encuentra. Existen diferentes tipos de industrias. Las manufactureras cuentan con un proceso de producción de sus productos. Algunos ejemplos de ello pueden ser Bimbo o Samsung. Los comerciales compran y venden productos terminados. Algunos ejemplos pueden ser Soriana o Walmart, y las de servicios comercializan intangibles, como lo son Telmex o Google. Estos sirven para dar a conocer la información económica y financiera de la empresa, es decir, son aquellos formatos donde se presentan los resultados monetarios de la empresa. Uno de los estados financieros más comunes es el denominado balance general, el cual se compone de tres partes: los activos, los pasivos y el capital. La fórmula para determinar todos los activos totales es sumarle todos los pasivos y el capital. Algunos ejemplos de activos circulantes pueden ser cajas, bancos, mercancías, clientes, deudores diversos, etc. Algunos ejemplos de activos fijos pueden ser los terrenos, los edificios, el mobiliario, el equipo, la maquinaria, etc. Los activos diferidos están formados por todos aquellos gastos por anticipado, por los que se tiene el derecho de recibir un servicio. Un ejemplo de ellos. En cuestión de los pasivos, algunos ejemplos del pasivo circulante pueden ser los proveedores, los documentos por pagar, acreedores diversos, etc. Algunos ejemplos del pasivo fijo y diferido pueden ser las hipotecas por pagar, los documentos por pagar a largo plazo y las rentas. Pasemos al siguiente estado financiero, el estado de pérdidas o ganancias o de resultados. Como se muestra en la siguiente imagen, está representado por varios elementos en los cuales se debe seguir un procedimiento. Primero tenemos las ventas, a las cuales se les debe restar el costo de ventas para obtener la utilidad bruta. Después se le deben restar todos los gastos generales, los cuales pueden ser los gastos de administración, los gastos de ventas y los gastos de alguna otra función o departamento. De este modo obtendremos la utilidad de operación. Posteriormente hay que restarle o sumarle otros gastos o ingresos. De igual forma, el resultado integral del financiamiento, la participación en los resultados de subsidiarias no consolidadas y las partidas no ordinarias. De este modo obtendremos la utilidad o pérdida antes de impuestos. Después hay que restarle los impuestos a la utilidad para obtener la utilidad o pérdida antes de operaciones discontinuadas. Finalmente, a este resultado hay que restarle o sumarle las operaciones discontinuadas para obtener la utilidad o pérdida neta. Es el análisis de los estados financieros comparativos, los cuales se dividen en tres tipos:
El primero es el análisis de estados financieros comparativos. El segundo, el análisis de las tendencias porcentuales, también conocido como análisis horizontal. Y el tercero es el análisis de porcentajes integrales, también conocido como análisis vertical. A continuación explicaremos cada uno de ellos más a detalle. Para analizar los comparativos se utilizan dos pequeñas fórmulas. La primera es la variación monetaria, la cual se obtiene restando el segundo periodo menos el primer periodo. La variación porcentual es la división entre el segundo periodo y el primer periodo menos 1. Posteriormente ese resultado se debe multiplicar por 100. En la imagen de la derecha se muestra un ejemplo de la utilización de la variación monetaria y la variación porcentual con 2 años de un estado de resultados. En análisis horizontal se tienen disponibles 3 periodos o más, ya que ayuda a entender qué ha pasado a través del tiempo. El cálculo es de la siguiente manera. El primer periodo se denomina periodo inicial o base y se le pone 100 a todas las partidas. El resto de los periodos se comparará con el principal usando la siguiente fórmula. Las partidas de periodos posteriores al inicial se dividen entre el periodo inicial. Este resultado es multiplicado por 100 para obtener el porcentaje. La tercera herramienta, conocida como análisis vertical, se puede usar también a partir de 2 estados financieros y ayuda a conocer la participación interna de las partidas dentro de los estados financieros. En cada uno de los estados se toman cuentas específicas como el 100% y se pueden analizar cosas distintas. Por ejemplo, en el estado de resultados, todas las cuentas se comparan contra las ventas y se analiza la participación de cada partida con respecto a estas. Aquí un claro ejemplo en esta imagen. Son las razones financieras de rentabilidad. Una medida para entender los resultados de una empresa es la rentabilidad, la cual es un parámetro que cuantifica la relación entre una inversión y la utilidad que se recibe de esta. Expresada en fórmula general, se tendría lo siguiente: rentabilidad es igual a utilidad entre inversión. A continuación se muestran otras dos fórmulas. Para obtener la rentabilidad del activo total, se divide la utilidad neta entre los activos totales promedio. El resultado debe compararse contra años anteriores, ya que no se puede decir arbitrariamente que uno es más alto que otro de manera general. Para obtener la rentabilidad del capital, se divide la utilidad neta entre el capital contable promedio. Con esta razón, se calcula el retorno que la inversión realizada en la empresa les está dando. La liquidez se refiere a si la empresa cuenta con los recursos necesarios para cubrir sus compromisos financieros en monto y plazo. Generalmente estos son a corto plazo. De igual forma, sirve para determinar la habilidad de la empresa para convertir sus recursos en dinero. Las razones financieras de liquidez se dividen en dos tipos: de recursos y de habilidades. Las razones financieras de liquidez de recursos determinan si se tienen recursos suficientes para cumplir con los compromisos de pago en un año. Lo ideal es que el resultado sea mayor a 1. Este último se refiere a la razón circulante, la cual se obtiene dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante. La segunda razón financiera de liquidez de recursos es la prueba de ácido, la cual se obtiene sumando los efectivos y equivalentes más los valores negativos de corto plazo. Este resultado se divide entre el pasivo circulante. La prueba de ácido indica la parte del pasivo circulante que se puede pagar con el activo circulante más líquido. Las razones de liquidez de habilidad se dividen en dos fórmulas. La primera son los días de ventas de inventarios, los cuales se obtienen dividiendo el inventario final de productos terminados entre el costo de ventas promedio diario. Esta razón financiera brinda el tiempo en días que tarda la empresa desde que compra la materia prima hasta que vende el producto terminado. Los días venta de cuentas por cobrar
se obtiene por cuentas por cobrar dividido entre las ventas promedio diarias. Esta razón define el tiempo que tarda la empresa en cobrar las ventas que hace a crédito. Las razones financieras de estructura financiera se dividen en 5 fórmulas diferentes. Vamos a ver a continuación cada una de ellas. La palanca financiera determina la relación entre ambas fuentes de financiamiento. Si es menor a 1, la empresa tiene margen para pedir prestado, y si es arriba de 1, pudiera estar ya muy endeudada. Por otro lado, la razón de endeudamiento es el porcentaje del activo total que es financiado por el pasivo. Si da por debajo del 50%, la empresa se financia con capital. El pasivo circulante al pasivo total indica la proporción del pasivo completo que tiene que pagarse en un plazo no mayor a 12 meses. Lo ideal es que sea un porcentaje bajo. La consolidación del pasivo bancario muestra el porcentaje del pasivo bancario o con costo que está a largo plazo. El pasivo bancario de largo plazo a activo fijo neto es la proporción de activo fijo que se financia con pasivo bancario de largo plazo. En esta razón, se busca que la cifra sea alta, ya que de lo contrario se estaría financiando con capital. A continuación se muestra una secuencia para un buen desarrollo de plan financiero. Como se muestra en la parte de la derecha, el diagrama muestra el inicio con ventas, posteriormente la producción. En este punto se toma en cuenta las materias, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Después siguen los costos de venta, los gastos de venta, los gastos de administración, los resultados de operación, las inversiones, el presupuesto de efectivo y finalmente los estados financieros proyectados. Estos últimos pueden ser el estado de resultados, el balance general y/o los flujos de efectivo. Muchas veces, cuando vas a comenzar un negocio, es necesario tener conocimiento de qué tan rentable es este, sobre todo cuando quieres atraer a inversionistas. Para esto existen varias herramientas que te apoyarán para saber si tu negocio es redituable o no. Entre ellas están el flujo de efectivo, el periodo de recuperación y el valor presente neto. A continuación les explicaré cada una de ellas. Vamos a comenzar por los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo son una herramienta que puedes utilizar para mostrar los flujos futuros de tu día de negocio. En resumen, como su nombre lo dice, son las entradas y salidas de efectivo a lo largo de vida de un proyecto, lo cual te ayuda a determinar el rendimiento de la inversión. Existen 4 tipos de flujo de caja. El primero es el flujo de caja operativo. En este se proyectan los ingresos y egresos de efectivo del proyecto, en donde los ingresos son las ventas del producto y los egresos es el costo de producción, los gastos de venta, administrativos, entre otros. El segundo es el flujo de caja de capital. En este se consideran la inversión en activos tangibles e intangibles y recuperación de capital y trabajo. Posteriormente tenemos el flujo de caja económico. En él no se incluye el financiamiento de terceros, pero es cuando se asume que toda la inversión se da por recursos propios. Y finalmente está el flujo de caja financiero. En este sí está relacionado cuando te ayudan terceros y se incluyen los egresos e ingresos relacionados con estos. Les voy a presentar algunos formatos de los 4 tipos de flujo de caja para que se den más o menos una idea de cómo están conformados. El primero y el más largo es el flujo de caja operativo. Si se fijan, el primero se ponen las entradas de efectivo o los ingresos por venta. Posteriormente se colocan las salidas de efectivo o los egresos, en donde, aquí se toman en cuenta los costos de materiales directos, los costos de mano de obra, costos de fabricación, y todos los gastos como los gastos administrativos y de venta. Esto te va a dar el total del flujo de caja operativo. El siguiente es el flujo de caja económico, que como les mencioné anteriormente está conformado por el flujo de capital y el flujo de caja operativo. Y finalmente el flujo de caja financiero, que está conformado por el flujo de caja económico y el servicio de deuda.
En el servicio de deuda, pues bueno, se toman en cuenta todo lo que son los préstamos, las amortizaciones, los intereses, entre otros. Otra de las herramientas que te van a servir para cuando vas a pedir un financiamiento es el periodo de recuperación. Esta es de las herramientas de evaluación de proyecto más sencillas que te vas a encontrar. Se proyecta el tiempo que va a tardar en recuperarse la inversión y se calcula a partir de los flujos efectivos esperados. Para esto, necesitas tener conocimiento de cuánto va a ser tu inversión inicial, cuáles van a ser tus flujos efectivos esperados y cuál va a ser la tasa mínima de rendimiento aceptable. La fórmula para calcular el periodo de recuperación es la inversión inicial menos el flujo antes de recuperar la inversión. Esto lo vas a dividir entre el flujo siguiente y finalmente todo lo vas a multiplicar por 12 para conocer en cuántos meses o cuántos años se va a recuperar tu inversión. El proyecto se acepta cuando el periodo de recuperación es más pequeño de lo que tú esperabas o del periodo de recuperación máximo esperado. También tenemos el periodo de recuperación descontado, que es prácticamente lo mismo que el periodo de recuperación. Lo que necesitas conocer para este es la tasa de rendimiento mínima aceptable, o el TREMA. La única diferencia con el periodo de recuperación es que vas a descontar esta tasa de los flujos efectivos y posteriormente vas a sacar nuevamente el periodo de recuperación. Si este nuevo periodo es menor de lo esperado, se acepta el proyecto. Para los inversionistas es muy importante conocer qué tan atractivo es un proyecto en términos de rentabilidad. Para eso está el valor presente neto. Esta es una herramienta que te resultará muy útil al momento de estimar cuál es el valor de tus flujos futuros hoy en día. Para calcular el valor presente neto se utiliza la siguiente fórmula, en donde I es la inversión inicial, FE es el flujo efectivo esperado y CO es el costo de oportunidad o la tasa de TREMA. Para elegir si el proyecto es viable o no, existe un criterio de decisión muy sencillo. Si el valor actual neto es mayor a 0, debe aceptarse el proyecto porque implica que los flujos futuros son mayores al monto inicial invertido. Y si es menor a 0, obviamente se va a rechazar el proyecto. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tienes una tienda de abarrote y tus flujos efectivos esperados son los siguientes. Con la fórmula, sustituimos los valores o los flujos efectivos esperados en la fórmula y la inversión inicial, y finalmente el resultado que te da de valor actual neto es de 11.525 pesos. Como es mayor a 0, el proyecto es aceptado. Existen dos tipos de BAN, el BAN económico y el BAN financiero. El BAN económico es el que se compone por el flujo de capital y el flujo operativo. Representa la ganancia acumulada neta que generará el proyecto para el inversionista en el tiempo de vida del proyecto, sin considerar financiamiento de terceros. El BAN financiero es el BAN que mide el aporte acumulado neto del proyecto, considerando endeudamiento y plan de negocios. Se establece con base en el flujo de caja financiero que incluye ingresos y egresos de efectivo relacionado al financiamiento de la inversión con capital de terceros. Así como es importante para los inversionistas conocer el rendimiento de un proyecto, también les interesa conocer el riesgo que tiene este, ya que existe la probabilidad de que, en lugar de ganar, pierdan dinero. Muchas veces pueden confundir riesgo con incertidumbre, pero no es lo mismo. La incertidumbre es un estado en el que puede ocurrir más de un suceso, mas no se sabe cuál va a ocurrir. A continuación les voy a mostrar algunas diferencias entre riesgo e incertidumbre. El riesgo puedes obtener resultados conocidos, puedes sacar probabilidades, es decir, puedes medir los resultados y puedes hacer evaluación y cálculo. Esto en base a información que ya tienes como la rentabilidad esperada, tasa de interés libre de riesgo, entre otros. En cambio, en la incertidumbre puedes tener resultados o efectos que no esperabas. Tienes posibilidades, es decir, solo valoras opciones. Y aparte de todo es a base de intuición y experiencia, es decir, no obtienes cálculos en la incertidumbre. A continuación les voy a mostrar una fórmula para conocer el riesgo de un proyecto de negocios,
en donde RE es la rentabilidad esperada, RF es la tasa de interés libre de riesgo, aquí en México podrían ser los CETES, RM es la rentabilidad del mercado, beta del activo representa la sensibilidad del rendimiento de una acción o las variaciones del mercado. Como mencioné anteriormente, en la incertidumbre puede haber más de un desenlace y no se sabe cuál, por lo que existen herramientas como el análisis de escenarios y el análisis de sensibilidad que permiten prepararse para lo que pudiera resultar en un proyecto. En el análisis de escenarios consiste en determinar la rentabilidad de un proyecto para situaciones alternativas donde los valores de las variables clave como los flujos de efectivo son diferentes para cada situación. Puedes hacer un análisis de escenarios optimista, uno esperado y otro pesimista. El análisis de sensibilidad es parecido al análisis de escenarios. La única diferencia es que en este análisis de sensibilidad solo puedes modificar un parámetro clave, ya sean las ventas, el precio unitario u otro. El punto de equilibrio es una ecuación financiera que nos ayuda a conocer cuánto es lo que tenemos que vender para cubrir los costos, sean fijos o variables. Existen dos tipos de puntos de equilibrio, el económico y financiero. Estos consisten en los costos fijos, que son los que no dependen de las unidades producidas, y los costos variables. Estos sí dependen de las unidades producidas. Y la suma de los costos variables y costos fijos es igual a los costos totales. Después de conocer esto, ya podemos aplicar la fórmula para el punto de equilibrio, que son costos fijos totales entre precio menos costo variable unitario. En el siguiente ejemplo tenemos unos costos fijos de 5,000 pesos, un precio de venta de 2 pesos y un costo variable unitario de 1 peso. Al aplicar la fórmula nos dice que debemos de vender 5,000 unidades para cubrir por lo menos nuestros costos, lo que significa que aún no generamos ganancias, sino hasta que vendamos la unidad 5001. La fuente de financiamiento es una fuente de recursos con que cuenta una empresa, tanto propios como ajenos, detallados en el pasivo y materializados como inversiones en el activo. Existen varias maneras en las que se puede financiar tu negocio. Una de ellas es mediante ahorros propios, créditos bancarios, inversiones, préstamos de familiares o apoyos de gobiernos. Las razones financieras son cálculos que te pueden ayudar a conocer tu situación económica y en eso basarte para saber si te conviene endeudar o no. La primera de ellas es la palanca financiera, que consiste en dividir el pasivo total entre el capital contable. Si el resultado es mayor a 1, tu empresa está usando el pasivo más que el capital. La otra es la razón de endeudamiento, que consiste en dividir el pasivo total entre el activo total. Y si el resultado es mayor a 50%, el financiamiento se está dando en su mayoría por el pasivo. Tipos de fuentes de financiamiento. Se dividen en fuentes internas y externas. Las internas pueden ser mediante utilidades no distribuidas y aportación de socios, y las externas pueden ser mediante bonos, créditos bancarios y acciones. Ahora veremos cuáles son los criterios que debemos tomar en cuenta para poder endeudarse. Uno de ellos son que debemos de conocer siempre nuestro límite de endeudamiento, siempre considerando los intereses impuestos, además de la amortización. Segundo, nuestro flujo de ingreso debe de ser positivo y debe cubrir los egresos. Tercero, adquirir la deuda siempre en la moneda en la que te pagan. Y por último, debemos de buscar que los flujos que generen el activo que adquirimos con el pasivo se vayan pagando. Costo de capital. ¿Qué es? El costo de capital es el costo promedio de las fuentes de financiamiento que una empresa utiliza para comprar sus activos. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para que los inversionistas evalúen la rentabilidad del proyecto y es un apoyo para decidir la fuente de financiamiento. Componentes de la deuda. Existen 4 posibles fuentes para una empresa que según el modelo de costo de capital son los siguientes. Deuda, que son préstamos de terceros. Capital preferente, es el costo de la emisión de acciones preferentes. Capital común, es el costo de la emisión de capital común nuevo. Y las utilidades retenidas, son las utilidades de la empresa que no se reparten y se reinvierten en proyectos. El modelo de costo de capital promedio ponderado ayuda a determinar el costo de capital cuando usas más una fuente de financiamiento. Existen otras formas de financiar tu proyecto como lo son apoyos de gobierno. Algunos de los más importantes son el Instituto Nacional del Emprendedor,
que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía que tiene por objetivo ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y pymes. Otro apoyo de gobierno es el Fondo Nacional Emprendedor. Este es un fondo creado en el 2014 por la fusión de Fondo Pyme y Fondo Emprendedor. Además, existe la Red de Apoyo Nacional del Emprendedor. Esta es una red de articulación y vinculación de las políticas y programas de apoyo para emprendedores de las diferentes instancias de gobierno y del sector privado. Técnicas de pronósticos. Estas nos ayudarán a estimar la demanda mediante los siguientes métodos, como métodos de proyección de carácter subjetivo. Este se basa en opiniones de expertos en la materia. Otro método es el de pronósticos casuales. Estos parten del supuesto de que una cosa causa otra. Este utiliza la ecuación de regresión simple. Y por último, el método de serie de tiempo, que miden una serie de valores en el tiempo a intervalos espaciados uniformemente. Por ejemplo, las de tendencia, factor cíclico, fluctuaciones estacionales y variaciones aleatorias.